Historias y relatos fantásticos. En mis viajes por las diferentes regiones, he tenido la suerte de explorar lugares que parecen sacados de un libro de cuentos. Desde bosques nubosos hasta playas desérticas, desde túneles funestos hasta ruinas preciosas. Cada rincón de este país tiene algo único que ofrecer. Pero hay un sitio en particular, escondido en el Valle del Colca, que ni siquiera es conocido, pero que se quedó grabado en mi memoria, no por su belleza, sino por la leyenda que lo rodea. A unas 3 horas a pie del pueblo más cercano, en lo alto de un cerro solitario, se alzan unas ruinas que desafían el tiempo. No son tan antiguas como las construcciones incaicas que abundan en la región, pero tampoco son tan recientes como para que alguien recuerde quién las construyó. Son grandes, con pasillos largos y estrechos que serpentean entre habitaciones de piedra. Algunas aún conservan sus techos abovedados, mientras que otras están abiertas al cielo, dejando que la luz de la luna bañe sus suelos cubiertos de musgo. De día, el lugar es impresionante. Puedes caminar entre sus muros, admirar la arquitectura y sentirte como un explorador descubriendo un secreto olvidado. Parece vacío, silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero cuando el sol comienza a ocultarse y las sombras se alargan, algo cambia. El aire se vuelve más frío, el silencio se hace más denso, y no puedes evitar preguntarte si realmente estás solo. Porque estas ruinas no están deshabitadas. Bueno, al menos eso dice la leyenda. Se cuenta que por las noches un condenado vaga entre sus paredes. No es un fantasma cualquiera, sino un ser atrapado en su propio tormento, condenado a caminar eternamente por los pasillos que una vez fueron su hogar. Dicen que murió allí, en circunstancias tan oscuras que ni siquiera el tiempo ha podido borrarlas. Y ahora su presencia impregna cada piedra, cada rincón, cada sombra. Durante el día es fácil reírse de la leyenda. El sol ilumina las ruinas y todo parece normal, incluso hermoso. Pero cuando cae la noche, cuando el viento susurra entre los muros y las sombras parecen moverse por sí solas, la leyenda cobra vida. Y entonces te preguntas, ¿quién se atrevería a pasar la noche allí? ¿Quién sería lo suficientemente valiente para enfrentarse al condenado? Un desafío por amor. Nuestra historia empieza en un lugar llamado Ruinas del Cóndor, un sitio envuelto en misterios y leyendas, aunque algunos dicen que debería llamarse Ruinas del Condenado. Nadie se atreve a corregirlo en voz alta. Las ruinas, ubicadas en lo alto de un cerro solitario, son un lugar imponente. Pasillos largos, habitaciones de piedra y techos que se derrumbaron con el tiempo. Durante el día, el lugar parece tranquilo, casi hermoso, pero cuando cae la noche algo cambia. El aire se vuelve más frío, las sombras se alargan y la leyenda del condenado cobra vida. Aunque realmente nadie lo ha visto, ni tampoco ha oído siquiera nada extraño cerca de las ruinas. Pero pocos se atreven a acercarse. La gente prefiere ignorarlas, como si al no hablar de ellas el peligro desapareciera. ¿A quién le importa?, dicen algunos. Es solo un montón de piedras viejas. Pero como siempre, hay curiosos. Entre esos curiosos habían 3 jóvenes, Juan, Pedro y Luis. Los 3 eran inseparables, amigos desde la infancia, y compartían todo, risas, travesuras. Y desde hace un tiempo también compartían un problema
que ninguno de los tres quería admitir en voz alta. Los tres estaban enamorados de la misma mujer, María, la hija del panadero. María era inteligente, divertida y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero lo que más les atraía era esos ojos, esa carita, esa belleza. Siempre amable, siempre sincera. El pacto entre ellos ya estaba hecho desde hacía tiempo. Ninguno de los tres, por la amistad que se tenían, debería de cortejar a María. Era una promesa hecha entre amigos, sellada con risas y licor, pero también con el dolor de saber que ninguno podría estar con la mujer que amaban. Los tres sabían lo que sentían los demás y aunque a veces les costaba, respetaban el acuerdo. Sin embargo, el corazón no entiende de acuerdos, no entiende de pactos. Cada vez que María pasaba cerca, los tres la miraban con una mezcla de admiración y dolor. Sabían que no podían acercarse a ella, pero tampoco podían ignorar sus sentimientos. Y no podían evitar sentirse atraídos. Un día, después de ver a pasar a María por la plaza del pueblo, los tres se quedaron mirándola, embobados. Sin darse cuenta, suspiraron al mismo tiempo. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, se miraron entre sí y estallaron en carcajadas. ¡Qué tontos somos!, dijo Juan, secándose las lágrimas de risa. Nuestra amistad es más fuerte que esto, añadió Pedro, abrazando a sus amigos. Ninguno de nosotros la cortejará. Es lo justo. Luis asintió y los tres amigos brindaron con copas de licor, ahogando la amargura. Pero el tiempo pasó y la tensión entre ellos crecía. Cada uno sabía lo que sentían los demás, y aunque intentaban respetar el pacto, la situación se volvía cada vez más difícil, hasta que un día Juan tuvo una brillante idea. Tengo una propuesta para solucionar este problema, dijo Juan con una sonrisa nerviosa. Pedro y Luis lo miraron, intrigados. Después de todo, los tres sabían el pacto que habían hecho tiempo atrás. Ninguno de ellos cortejaría a María. Pero esto ya no era suficiente. Cada vez que la veían pasar, los tres suspiraban al mismo tiempo y aunque se reían de sí mismos, la tensión entre ellos crecía. «Dinos, ¿qué tienes en mente?», preguntó Pedro, cruzando los brazos. Juan se inclinó hacia adelante, como si fuera a revelar un secreto peligroso. «Miren, las ruinas del Cóndor. ¿Qué les parece si el que se atreve a pasar una noche en esas ruinas tendrá carta libre para cortejar a María? Los otros dos simplemente se apartan, sin resentimientos. ¿Qué les parece?». Luis arqueó una ceja. «¿Estás sugiriendo que vayamos allí? ¿Es en serio?». Juan asintió. «Sí. El que pase la noche en las ruinas y regrese con una prueba de que estuvo allí, gana el derecho a cortejar a María. Los otros dos simplemente se apartarían. ¿Qué les parece?». Pedro y Luis se miraron, dudando por un momento, pero la idea de resolver su dilema de una vez era demasiado tentadora. «Está bien», dijo Pedro extendiendo su mano. «Acepto el desafío». Luis hizo lo mismo. «Yo también, pero recuerden, sea quien sea el que gane, nuestra amistad sigue siendo lo más importante».
Los tres se dieron la mano, sellando el pacto, pero en el fondo cada uno sabía que las ruinas del Cóndor no eran un lugar cualquiera, y que tal vez el verdadero desafío no era sobrevivir a la noche, sino enfrentarse a sus propios miedos. Muy bien, ¿quién va?, dijo Juan. Bueno, yo quiero ir, dijo Pedro sin dudarlo. Bueno, yo también, añadió Luis muy determinado. Bueno, yo también quiero ir, dijo Juan sonriendo. Los tres se miraron y luego Pedro preguntó: pero no podemos ir los tres, ¿verdad? Claro que no, dijo Juan. Sería demasiado fácil, solo uno puede ir. Entonces, ¿cómo lo decidimos?, preguntó Luis. Juan sonrió y mostró los dados. Tengo 2 dados. El que saque el número más alto va, pero solo gana si decide ir. Si no va, el siguiente con el número más alto tiene la oportunidad de ir, y si no va, será el siguiente. Y si este no va, entonces es un empate. Pedro y Luis asintieron, aunque había una tensión en el aire que no podían ignorar. Cada uno pensaba en lo mismo. ¿Realmente estarían dispuestos a pasar una noche en las ruinas? Vamos, dijo Juan. Hay que lanzar los dados. Los dados fueron lanzados. Giraron varias veces antes de detenerse. Pedro sacó un 7, Luis un 2 y Juan, con una sonrisa nerviosa de oreja a oreja, sacó un 12. ¡Por San Judas Iscariote! ¡12! Gritó Juan, casi temblando de miedo. O sea que yo gané, y si voy, gano. Pero si no voy... Hizo una pausa, mirando a sus amigos. Vaya qué contrariedad. Pedro y Luis se rieron, pero había una tensión en el aire que no podían ignorar. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó Luis con una sonrisa muy nerviosa. Juan se quedó en silencio por un momento, sintiendo un nerviosismo que le recorría la espalda, pero entonces pensó en María, en aquella sonrisa, en aquella carita, en esos ojitos. Lo valía, lo valía. Sí, sí voy, dijo Juan, levantándose. Juan estaba visiblemente nervioso. La decisión de pasar una noche en las ruinas del Cóndor lo tenía inquieto, pero no podía echarse atrás, no después de haber aceptado el desafío. Bueno, será esta misma noche, ¿no?, dijo Juan, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Pedro lo miró preocupado. ¿Estás seguro? Si no quieres ir, solo avisa, y entonces me tocará a mí. Juan negó con la cabeza de inmediato, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. No, yo sí voy a ir, esta misma tarde. Luis, siempre el más práctico, intervino. Entonces, ¿cómo vamos a saber que realmente fuiste? No podemos confiar solo en tu palabra. Pedro asintió, apoyando la idea de Luis. Sí, necesitamos una prueba de que estuviste allí. ¿Qué tal si dejamos algo en las ruinas? Juan los miró confundido. ¿Dejar algo? ¿Qué cosa? Luis sonrió, sacando su reloj de bolsillo. Mira, yo tengo un reloj, tú tienes otro, y él también tiene otro, dijo señalándolos a todos. Vamos ahora, en este mismo instante, y los dejamos en 3 partes distintas de las ruinas. Mañana, antes de que el reloj marque las 5 de la mañana,
Ya debes de estar aquí. ¿Entiendes? Juan frunció el ceño, claramente incómodo con la nueva condición. Oye, eso no estaba en el trato, dijo arqueando una ceja. ¿Por qué hacen el desafío más difícil? Pedro se encogió de hombros. No es para hacerlo más difícil, es para asegurarnos de que realmente vayas. Luis asintió. Exacto. Si no vas, entonces automáticamente le tocaría a Pedro y tú perderías. Juan suspiró pensando en María. Era tan hermosa, tan especial. Ganar el derecho de cortejarla valía el riesgo, aunque el miedo lo invadía. Sabía que no podía retroceder. Está bien, voy, dijo finalmente, aunque su nerviosismo era evidente. Los tres partieron hacia las ruinas. Era casi mediodía. El camino era empinado y las 3 horas de subida les dejaron sin aliento. Durante el día, las ruinas no causaban miedo. Al contrario, era impresionante. Pasillos largos, habitaciones de piedra y techos que se derrumbaron con el paso del tiempo. Pero todos sabían que de noche el lugar cambiaba por completo. Aquí dejaremos los relojes, dijo Luis, señalando 3 lugares distintos dentro de las ruinas, uno en cada extremo y uno en el centro, en habitaciones diferentes. Pedro y Juan asintieron, colocando sus relojes en los lugares indicados. Mientras lo hacían, no pudieron evitar sentir una extraña sensación de inquietud. «Y está hecho», dijo Pedro, una vez que los relojes estuvieran en su lugar. «Ahora regresemos al pueblo. Oye, Juan, no puedes quedarte aquí durante el día. Podrías aprovechar para sacar los relojes». Juan asintió, aunque no le gustaba la idea de tener que regresar y luego volver por la noche. «Está bien, regresemos», dijo resignado. Los 3 emprendieron el camino de regreso al pueblo y una vez allí se sentaron en la plaza, mirando hacia las ruinas en la distancia. «Ya está hecho», dijo Pedro rompiendo el silencio. «Si Juan no va, entonces automáticamente pierde». «Bueno, tendrá que salir de aquí a las 7 de la noche», añadió Luis mirando a Juan. «Oye, es muy tarde. ¿Te arrepientes?» Juan pensó en María, en su carita, en sus ojitos. Lo valía, lo valía. No me arrepiento», dijo, aunque el miedo seguía presente en su voz. «Es solo unas horas en ese horrible lugar. Voy a ir». Y así, los 3 se quedaron en el pueblo, esperando que llegara la noche. El desafío estaba en marcha, y solo el tiempo diría si Juan sería capaz de superarlo. La noche había caído en el pueblo, y Juan estaba en la salida, listo para enfrentar su desafío. Sus amigos Pedro y Luis lo acompañaban, tratando de darle ánimos, aunque el miedo era palpable en el aire. Juan llevaba una botella de licor en su bolsillo y de vez en cuando lo sacaba para tomar un trago. «Lo necesito para darme valor», dijo Juan con voz temblorosa. Pedro le dio una palmada en la espalda. «Tú puedes, Juan. Solo son unas horas. Piensa en María. Lo vas a lograr». Luis asintió, aunque su expresión era seria. «Sí, pero ten cuidado. No sabemos qué hay allí».
Juan asintió, pero su mano temblaba mientras sostenía la linterna de pilas que llevaba en la otra mano. Estaba realmente aterrorizado, pero sabía que no podía retroceder, no después de todo lo que había prometido. «Iré a las 7», dijo mirando el reloj. «Es la hora perfecta». Cuando el reloj marcó las 7, Juan se despidió de sus amigos y comenzó a caminar hacia las ruinas. La luna menguante iluminaba débilmente el camino y desde una curva cercana Juan podía ver las ruinas a solo 50 metros de distancia. De día no parecía tan peligrosa, pero ahora, bajo la luz de la luna, daba miedo. Juan llegó a la curva alrededor de las 10 de la noche. Se detuvo allí mirando hacia las ruinas, que se alzaban solo a unos pasos de él. El miedo lo paralizaba, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Sacó la botella de licor y comenzó a tomar tragos, uno tras otro, tratando de calmar sus nervios. «Ahora o nunca», se dijo a sí mismo mientras acababa la botella. «Solo voy. Corro y recojo un reloj, corro al otro y al otro. Ni 10 minutos y salgo corriendo. Todo habrá acabado». Pero el licor no parecía hacerle efecto. Aunque lo acabó, el miedo seguía allí, latente, como una sombra que lo perseguía. «No debo de esperar más», murmuró encendiendo su linterna. Con el corazón palpitando, Juan, dándose el valor, comenzó a correr hacia las ruinas. Sabía dónde estaban los relojes y eso le daba un poco de seguridad. El primer reloj estaba en un lado de las ruinas y Juan lo tomó y volvió a salir de las ruinas y se fue hacia el otro lado y entró nuevamente y tomó el otro reloj rápidamente, guardándolo en su bolsillo. Finalmente llegó al salón central. Allí, en medio de la habitación, estaba el último reloj. Juan lo vio, pero también vio algo más. Un poco más allá, en la penumbra, estaba el condenado. Su capucha blanca y su rostro horrible lo miraron fijamente, como si supiera que Juan estaba allí. Juan no pudo soportarlo más. El miedo lo invadió por completo y antes de que pudiera reaccionar, se desmayó, cayendo pesadamente hacia adelante. Un tiempo después, Juan despertó. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Todo estaba oscuro y el frío lo envolvía como un manto helado. Recogió su linterna del suelo, que aún estaba encendida, y lo apuntó a su alrededor. Poco a poco comenzó a recordar las ruinas, los relojes y al condenado. De repente lo vio de nuevo. Allí, en la penumbra, estaba el condenado, con su capucha blanca y ese rostro horrible. Juan no pudo soportarlo y se desmayó de nuevo. Un rato después se recuperó, se levantó lentamente, sintiendo el frío que le calaba hasta los huesos. «¡Qué frío! ¿Dónde estoy?», murmuró confundido. Entonces, poco a poco lo recordó: las ruinas, el desafío, el condenado. El miedo lo invadió de nuevo y cayó desmayado una vez más. Cuando volvió en sí, el frío era demasiado intenso. «¡Caray, qué frío! ¿Mis frazadas? ¿Qué frazadas?», se dijo tratando de orientarse. Levantó su linterna y la apuntó hacia el suelo. Estaba en el mismo salón central de las ruinas. Apoyó una mano en la pared para levantarse y al hacerlo notó algo extraño. La luz de su linterna iluminó la pared y allí, en una de las rocas, vio algo que lo dejó paralizado. La roca, con sus fallas caprichosas y arrugas naturales, reflejaba la luz de la linterna de una manera peculiar. En la oscuridad, las deformaciones de la roca creaban sombras y formas que parecían moverse.
Juan retrocedió un paso, luego otro, y luego otro, mirando fijamente la roca. Poco a poco, el reflejo fue tomando forma y entonces lo vio. Era él mismo. La roca lo reflejaba. Las arrugas y fallas de la piedra, combinadas con la luz de la linterna, habían creado la ilusión de una capucha blanca y un rostro deforme. Era él, su propio reflejo, distorsionado por la roca. Juan se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a reír. Primero fue una risa nerviosa, pero pronto se convirtió en carcajadas. ¡Condenados a mí!, gritó, riendo a carcajadas. ¡Engañado por una roca! La risa resonó en las ruinas, liberando la tensión que lo había consumido durante toda la noche. La roca, una piedra de obsidiana pulida, era conocida por su capacidad para reflejar la luz. Las fallas y las arrugas en su superficie habían creado la ilusión perfecta, dando la sensación de una capucha y un rostro fantasmal. Juan se secó las lágrimas de risa y miró la roca una última vez. Bueno, al menos ahora sé que no hay ningún condenado, dijo todavía riendo. Solo una roca y la imaginación. Juan bajaba por el camino hacia el pueblo. Estaba de frío y necesitaba moverse para entrar en calor. Todavía tenía la adrenalina corriendo por sus venas. El cielo estaba oscuro, pero el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. A medida que se acercaba a las afueras del pueblo, vio a Pedro y a Luis esperándolo. Ambos estaban ansiosos, pero al ver a Juan, sus rostros se iluminaron de alegría. ¡Juan, amigo!, gritaron al unísono, corriendo hacia él. ¡Hurra! Nuestro amigo ha regresado, dijo Pedro saltando de alegría. No importa si trajo los relojes o no. ¿Y el condenado?, preguntó Luis, mirando a Juan muy curioso. Juan sonrió, sintiendo que tenía una historia que contar, pero antes de que pudiera responder, Pedro lo interrumpió. Espera, ¿estás bien?, preguntó señalando la cara y la frente de Juan. Tienes raspones y heridas. Juan se tocó el rostro y notó que tenía sangre en la mano. Se miró las manos y vio más manchas de sangre. Recién entonces se dio cuenta de que, durante sus desmayos y caídas, se había lastimado sin darse cuenta. Estoy bien, dijo tratando de sonar convincente. Son solo rasguños, pero amigos, tengo una historia que contarles. Pedro y Luis lo miraron con expectación y Juan comenzó a relatar su aventura, exagerando cada detalle para hacerla más emocionante. Cuando yo entré, primero fui por el primer reloj. Tenía miedo. Me salí afuera y pasé para el otro lado de las ruinas y tomé el otro reloj. Pero ahora estaba lo más difícil. El otro reloj estaba en el centro, así que me fui hacia allí. Entré, encontré el reloj y cuando lo ponía en mi bolsillo, entonces apareció el condenado. Me dio mucho miedo, ya estaba muy cerca y lo único que hice es, en el piso, había una gran roca. Lo levanté con las dos manos y la lancé. El condenado cayó al suelo, pero reaccionó de nuevo y yo traté de escapar. Me agarró el condenado y me lanzó contra la pared varias veces. Pero yo, en un afán de huir, alcé otra piedra y, con mis dos manos la lancé. Le cayó en el rostro y lo lanzó contra el piso. Yo aproveché y entonces salí corriendo. Y ahora estoy aquí. ¿Así que te enfrentaste a él?, preguntó Pedro impresionado. Ah, sí, amigo.
dijo Juan, con una sonrisa de satisfacción. Fue una batalla épica, pero si yo no le hubiera lanzado esa piedra, el condenado de repente me hubiera devorado. ¿Quién sabe? Increíble, dijo Luis, sacudiendo la cabeza. Eres todo un héroe, Juan, pero el condenado sigue allí. Sí, añadió Pedro, nadie más habría sido capaz de hacer eso. Juan sonrió sintiéndose orgulloso de sí mismo. Sabía que la historia no era del todo cierta, pero disfrutaba de la atención y la admiración de sus amigos. Pero amigos, lo más importante es que aprendí algo. Mi amor por María es tan grande que me dio el valor para enfrentar mis miedos. Y ahora sé que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Pedro y Luis asintieron, comprendiendo la profundidad de las palabras de Juan. Bueno, ahora vamos a limpiarte estas heridas, dijo Pedro, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Juan. Supongo que no quieres que María te vea así. Los tres amigos rieron y caminaron juntos hacia el pueblo, mientras el sol comenzaba a iluminar el cielo, aunque la historia de Juan estaba llena de invenciones. La verdad era que había enfrentado sus miedos y salido victorioso, y eso en sí mismo, ya era algo digno de celebrar. Juan había ganado, había superado el desafío, enfrentando sus miedos. Y según el pacto, ahora tenía el derecho de cortejar a María, sin que sus amigos se interpusieran. Pero lo de Juan y María es otra historia que no narraremos aquí, porque tal vez no sea como Juan se lo imagina. Es que mientras los amigos estaban en eso del desafío, María estaba saliendo con alguien más. Pobre Juan, ya se enterará. Pero lo que sí sabemos, y estamos seguros, es que Juan estaba enamorado de María, hasta con los huesos. Nadie se atrevería a enfrentar a un condenado por amor, y él lo hizo. Y María, bueno, ella jamás supo que Juan había pasado una noche en las ruinas por ella. Para ella, Juan era solo uno más del pueblo, sin saber que había arriesgado todo por un sueño que tal vez nunca se cumpliría. Mientras Juan y sus amigos estaban en el pueblo, riéndose y bromeando sobre la noche que él había vivido, María continuaba con su vida, ajena a todo lo que había sucedido.